hemos visto esto, ¿verdad? Que eran como los pasos. Entonces, los pasos eran básicamente que yo determinaba los niveles de crecimiento o de crecimiento también, porque puede ser negativo, según la información histórica. ¿Ya? Eso es cuando yo tengo información histórica. Y luego determino un seasonality, ¿verdad? Determinar y predecir potenciales shocks o iniciativas. Con shocks me refiero a shocks positivos como shocks negativos, ¿verdad? O sea, un shock positivo es, por ejemplo, que el próximo año en mi industria, ¿verdad? Habrá alguna regulación que me ayude, no sé, ¿no? Que el próximo año hay elecciones y por alguna razón mi industria se ve correlacionada positivamente con las elecciones. Entonces, evidentemente ahí tengo un shock positivo. Y un shock negativo es básicamente lo contrario, ¿no? Imagínense, yo no sé el otro año cómo va a ser el tema de las remesas, ¿verdad? Porque ahorita está complicado el tema migratorio, por lo tanto, eso sería un shock negativo. Entonces, nada, esos son shocks. El hecho de que haya algún efecto que yo no tengo controlado y que sea, no sé, macroeconómico o socioeconómico, pues bueno, pone un shock. Y luego está el tema de combinar esos elementos para crear. Entonces, ya habíamos llegado hasta aquí, ¿verdad? Habíamos visto este archivo. Nuevamente, no quiero aburrirlo, pero quiero dejar bien claro eso. Habíamos determinado un crecimiento promedio de 2.26. ¿Sí? El Keiger también me daba lo mismo prácticamente, ¿no? Usando la forma del Keiger yo llegaba al mismo 2.25. Entonces, ya con eso, pues yo puedo determinar cuánto voy a hacer el siguiente año. Yo digo, hago lo siguiente. Tengo, a mí me gusta ponerlo así. Crecimiento normal, ¿verdad? Crecimiento baseline. Sería este número, ¿no? Este número, el 2.26, ¿sí? Ese es un crecimiento normal. Está mal escrito. Yo tengo 2.26. Y luego, sobre ese crecimiento, pues, habrá un crecimiento de iniciativas. Y luego va un crecimiento de shocks, o de crecimiento de shocks. Puede ser negativo, nuevamente, puede ir en dirección positiva o negativa. Y después vamos a poner acá el crecimiento total. Y acá vienen las iniciativas, digamos que yo le pongo 1%, ahorita solo estoy poniendo un número solo por ponérselo, y luego sube, ¿ya? En este caso cero, digamos, no veo ningún shock el próximo año, ni positivo ni negativo, lo dejo así. Entonces este es el que yo voy a ocupar. Con ese número, vea, que ya habíamos llegado, que viene el promedio de los crecimientos por año, entonces yo hago, básicamente, calculo el próximo año, ¿no? Usando como base el 2024, el último año que yo vi, 2024. Okay, entonces vengo y digo, ok, normalmente yo el mes pasado hice 1.971.000, digamos que miles de dólares, póngale que este sea 1.9 millones, y este es el crecimiento que yo determiné. Entonces, ¿qué espero para 2025? Pues sería uno más este por el 2024 que ya había calculado, ¿no? Y da este número, ¿no? Entonces este es el número que yo tengo que voy a hacer en 2025. Ahora, como este número está a nivel de base, dime, base, dígalo. Hola Gerson, buenas tardes. ¿Crees que puedes volver a explicar la fórmula de valor esperado? Porfa. Claro. Vaya, lo único que dice Marce fue, vaya, este es el crecimiento normal, el crecimiento orgánico, el 2.26, que viene del crecimiento promedio que yo determiné, que básicamente es el promedio de los crecimientos año contra año, ¿sí? Entonces, este número lo pongo aquí, luego pongo un crecimiento de iniciativas, ponerle que fue la que hablaba el último ítem, y le pongo un 1%, ¿no? Solo por ponerle un número ahorita.
Y luego el crecimiento shocks, yo no le he puesto nada, no observo nada para el próximo año relevante, entonces pongo 3.26 en total, en la suma. Entonces, de ahí lo que hago es que simplemente tomo el valor de 2024, el valor anual de 2024, y lo multiplico por ese crecimiento. ¿Sí? Entonces yo ahora ya tengo un 2.035.000. ¿Sí? Ahí te quedó un poco claro. Okay. Miren, ¿por qué lo hacemos así, chicos? Porque realmente uno puede entrar con fórmulas mucho más sofisticadas, pero créanme que lo más importante es que ustedes tengan un baseline y que ese baseline sea fácil de explicarse. Por ejemplo, a su CEO. ¿Ah? Entonces, su CEO no va a estar hablando de, o sea, no quiere complicarse la mente porque tiene mucho más cosas que hacer que ustedes le estén diciendo es que mira, ¿cómo se llama? Hice un modelo econométrico en el que metí, ¿cómo se llama? Los meses, probabilidades y cosas así, ¿no? Ellos no van a entender nada de eso. Y creo que muy probablemente, tal vez sea en este tema generacional, pero probablemente cuando alguno de ustedes sea CEO, también va a pasar lo mismo. No van a tener tiempo de estar revisando tanto tema y va a querer evitarse tener una cajita negra cuando le expliquen a la alta gerencia ese número. Entonces, aquí es bien fácil, mire señor, lo que yo he hecho, o señora, mire lo que he hecho es básicamente ver el crecimiento orgánico, que es 2.26, este número lo entiende cualquiera. Veo que la iniciativa va a tener un efecto del 1%, por lo tanto esperamos que el próximo año crezca el 3.26%. Y eso me da que el próximo año vamos a tener un valor dentro de 2 Hola, millones ¿qué con tal? 25.000. Hola, Katie. Creo que Katie no estaba hablando con nosotros, estaba hablando con él. Pero bueno, listo, aquí ya tenemos el valor. Ya eso queda todo, a todos les queda claro, ¿sí? Entonces, ahí está. Y luego lo que yo tengo que hacer, bueno, es distribuirlo por mes para ya no voy a hablar del número del CEO, ¿verdad? El número grande, sino que hablar del número que le voy a dar al equipo de ventas, por ejemplo. Miren, chicos, de ventas. Entonces, ustedes necesitan un forecast mensual para ver pago de salarios, para ver pago de comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que distribuir ese forecast por mes. ¿Cómo lo hago? ¿Qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Que ustedes pudieron hacer en su Excel. Pues básicamente fue empezar a calcular la estacionalidad, ¿verdad? Y para la estacionalidad lo que hicimos fue basear, ¿sí? ¿Qué hicimos? Tomamos enero como base, si se fijan todos los años, enero es el 100%, y de ahí empezar a comparar enero contra cada uno de los, de cada mes contra enero, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos, para que aquí está la formulita, ¿ven? Marzo entre enero, lo mismo si me voy a 2022, marzo entre enero, ¿sí? Fácil. Nuevamente, este es un caso bien específico, pero todos los años tienen 12 meses y todos los años tienen estacionalidades, entonces es algo que ustedes pueden ocupar sin importar en qué industria estén, ¿ya? Entonces, luego que hice un promedio de las estacionalidades, ¿ya? No me quedo con la estacionalidad de un año en particular, sino que hago un promedio. Es interesante, recuérdense que aquí eliminamos un valor, eliminamos el valor de septiembre del 2019, ¿por qué? Porque lo veíamos particularmente bajo, ¿verdad? Vean que aquí es 0.58. Entonces, lo quitamos porque nos alteraba un poco el promedio de septiembre y estábamos castigando demasiado septiembre. Ustedes aquí pueden elegir un modelo nuevamente estadístico, pueden decir si el valor se desvía a una desviación estándar o dos desviaciones estándar del promedio, pues entonces lo quito, ¿sí? Eso puede ser una regla también. O más mortal, vea un 10% o un 20% del promedio, pues entonces lo quito también, ¿no? Es importante que descarten esos valores porque les puede alterar cómo están estableciendo sus metas, ¿ya? Entonces, siempre hacemos una revisión así de vista de si vemos algún valor raro, ¿no? Por aquí hay otro raro, miren que dice en el 2024, particularmente en septiembre, en agosto, hicimos un bastante buen promedio, ¿no? Agosto fue muy bueno. Entonces, ustedes pueden discutirse si este 96% es válido o no. Pueden elegir una regla estadística nuevamente o algo sencillo como una digresión del 10%. Lo importante es que lo noten y que sepan cómo lo están calculando, ¿ya? O sea, que lo tengan bajo control. Todo aquí está formulado, si yo lo quito me da una cosa, y si yo lo pongo me da otra cosa, ¿no? Entonces,
ven que no hay gran diferencia realmente, hay un poquitín de diferencia. Vamos a dejar por el momento, ¿sí? ¿Cómo puede identificar si no tiene muy buen ojo? Yo en particular no soy muy bueno identificando patrones así patrones sí, pero no números ni outliers así tan de vista. Es una habilidad importante y desarrollenla, se puede desarrollar, pero no sé, yo no me considero por encima del promedio en eso, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es hacer un grafiquito de cómo se llama, de calor, ¿verdad? Y aquí voy identificando como outlier, ¿sí? Entonces, ese grafiquito de calor me ayuda a mí a identificar si hay algún outlier en particular, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, este está en verde en particular, ¿no? Y es raro, porque vean que normalmente no se hace el 96% de agosto, entonces ustedes pueden decidir eliminarlo ahí. Es algo importante, ¿verdad? Entonces que encuentren dónde hay outliers en su valor. Y traten, ya hablábamos la clase pasada, de que toda su información, ¿verdad? Para poderlo analizar, quede en un screenshot, ¿verdad? O sea, cuando me refiero a un screenshot es algo que yo puedo ver en una sola pantalla, ¿ya? Entonces, traten de que la información, cuando estén explorando datos, les quede nuevamente a la vista, ¿verdad? No esas grandes tablas donde uno empieza a bajar y a bajar y a bajar e intentar buscar información, sino que miren aquí, en una sola tabla yo puedo ver cómo se comportan los números, ¿no? Entonces, eso es una buena señal. Listo, una vez que hicimos eso, ya tenemos el valor de 2025. Acá, después lo que hicimos fue sumar, en este caso, ¿verdad? O sea, es como una forma rápida de sacar las ponderaciones. Yo sumé estos porcentajes, que son los promedios, los sumé nuevamente, y después fui dividiendo el total, cada mes entre el total, para saber cuánto tengo que asignarle a cada mes, ¿ya? Entonces eso es lo que me dio acá, y luego, pues, eso sí les queda claro, chicos, cómo salen estos números, todo ahí bien, que básicamente el total, o sea, cada mes lo divido entre ese total, ¿ya? Para saber cuánto le tengo que pedir a cada mes, ¿ya? Entonces, eh, como creo que les queda claro, multiplico nuevamente el valor del 2025 esperado, ¿sí? Lo dejo fijo, no se les olvide, y lo multiplico por cada uno de estos valorcitos para encontrar el mes. Ya ahí me da el mismo 2035 de allá, este valor. Una cosa importante, este proceso, después de que haber hecho esto ustedes, ¿verdad? Obviamente lo van a platicar con los equipos operativos, ¿verdad? La logística, cómo se llama, ventas y todo. Y seguramente van a haber ajustes. Lo importante es que lo tengan todo formulado, ¿verdad? Y por ahí el equipo de gerente comercial le va a decir, mira, está un poco complicado, ese agosto se ve muy alto, ustedes ya saben que aquí está señalado este 24 que puede ser un valor a quitar, lo quitan y ya empiezan a hacer iteraciones para intentar ordenar un poquito el mes. ¿Ya? Entonces, pero ya tienen una buena base ya formulada y ya pueden ir jugando con él. Dime, David. Hola, hola, Gerson, una consulta. Digamos, en la práctica, hacer esta clase de proyecciones con este método de Keigar y fijando, ¿verdad? Y creando, viendo cómo estacionalidades y todo eso, ¿con cuántos años es lo recomendable hacerlo? Lo más que tengan información, ya, ponele 5 por lo menos, 5 o 3 años, 3 años por lo menos, creo yo. No mucho, no 20 años hacia atrás, tampoco porque obviamente ya es información histórica, ya no te sirve, pero 5 años es un óptimo, 3 años creo que yo que te ayuda y te da bastante buena indicación. O sea, creo que una estacionalidad que se repite y en la promedio 3, 4 años, creo que es bastante clara cuál es la distribución que tienes que tomar. ¿Sí? A veces incluso toca que verlo con el año pasado, ¿verdad? Porque el negocio ha cambiado mucho y solo el año pasado es el único comparable a este otro. Entonces también se puede usar, pero normalmente te recomendaría tener al menos unos 5 años. ¿Verdad? Ya ahí ya empieza a funcionar esto. Y nuevamente, yo al menos he trabajado en 3 industrias y en las 3 casi que siguen en la misma regla para hacer forecast. Entonces, les diría que es algo bastante común.
Obviamente hoy ya hay software de inteligencia artificial y todo eso, pero créanme que es difícil la adopción, porque no son tan flexibles, ¿ya? O sea, incluso ya vamos a ver cómo sacamos el forecast de Excel, que fue lo que medio les comenté en la clase pasada, pero no hay tanta flexibilidad y eso a veces es bien importante. No sé si contesté a tu pregunta con eso, David. La verdad, te fue un Sí, por la razón. sí, gracias, Gerson. Bueno, ok, listo. Entonces ya tenemos acá los valores, ¿no? Nos ha quedado ya eso, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, chicos, aprovechemos, estamos poquitos, tenemos todo el tiempo del mundo. Si alguien no tiene algo claro, de verdad, no tenga ninguna reparo en preguntar. Si algo no les está convenciendo también, por favor, el último objetivo de esta materia es que se vean con un proceso automático y memorizado, sino que lo critiquen también y digan, mira, esto no hace sentido, todo eso, ¿no? Entonces, cualquier comentario, observación, pregunta, más que bienvenido, ¿sí? Pero bueno, Gaby. Mira, yo tengo una pregunta. O sea, tú aquí ocupaste como crecimiento normal, el crecimiento, o sea, el que medio vea. Sí, en promedio. ¿Por qué no ocupamos el Keiger? No, puedo ocupar el Kegger también, sin Es problema. indiferente. Sí, sí, en este caso, depende, mira, aquí viene un consejo más de vida que otra cosa. Nunca intenten imponer una moda, es difícil imponer una moda cuando una organización ya tiene una forma de actuar. Si ustedes quieren influir en algo, háganlo como lo hacen en los papers de economía, ¿verdad? Si se fijan, cuando se hace un paper en economía, ustedes, ese paper toma 100 papers de referencia y agrega un par de observaciones adicionales, ¿no? Entonces, como que esa influencia es como un poquito más. ¿Qué te diría yo? Si la gente con la que estás trabajando, por ejemplo, Gaby, no está familiarizada con conceptos como Keigar, como medias móviles y todo eso, salvo que vos estés 100% segura que eso es lo mejor, no es bueno como imponer como una moda, ¿me entiendes? Ya, porque la gente va a empezar a crashear y va a empezar a tener muchas dudas y recuérdense que la gente, el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Entonces, si uno intenta muy rápido imponer una moda, va a ser muy complicado que lo entiendan. Entonces, si en tu empresa no suelen ocupar temas como Kegels, pues entonces ocupar el promedio, que casi que son iguales, mira, si te fijas. Entonces, esa es mi sugerencia nada más. Pueden ocupar cualquiera, porque el Kegel también es una buena medida de ¿cómo se llama? De poder crecimiento, de poder ver crecimiento. ¿Dónde te diría yo que te recomiendo siempre hacerlo con el Kegel? Cuando tu variable o tu industria sea muy volátil. Si es muy volátil, el Kegel ayuda a normalizar esas variaciones. Entonces ahí sí te recomendaría que aunque no mucha gente lo sepa y lo conozca, pues entonces vos lo apliques, porque nada, nuevamente, ayuda precisamente en ese sentido, a analizar el crecimiento cuando es muy volátil y cuando tenés muchos años también. Entonces, esa sería mi respuesta larga. Mi respuesta corta para el tema de la clase y temas así como en industrias normales, casi que puedo ocupar el que vos quieras, es indiferente. Ah, ok, chivo, chivo. Gracias, Ger. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nuevamente, ahora que ya tengo estos numeritos de aquí, pues nada, se los aplico, ya tengo el 2025, ¿no? Multiplico el 2025 esperado por cada uno de estos. Y ya lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas dijimos que quedaban pendientes por analizar y por revisar? Bueno, ¿no? ¿Cuándo cae la Semana Santa? ¿Verdad? ¿Cuántos lunes, cuántos martes, cuántos fines de semana tengo? Entonces, todas esas cosas son bien importantes, porque obviamente va a ir matizando un poco esta base. Pero yo aquí tengo la base y ya hasta donde llegamos. Lo demás ya va a depender de específicamente donde ustedes trabajen, pero ya tenemos una base. ¿Sí? ¿Qué les decía en la clase yo anterior? Bueno, hacíamos unos ejercicios que me parecieron interesantes. Por ahí tal vez solo como Gaby se quedó en Engage, ¿verdad? Algo otros también, pero me interesa que todos lo tengan entendido. Miren, cuando ustedes tienen esto, este ponderador, ¿verdad? Les sirve también para esto. Ustedes tienen, por ahí vi también Gerardo, creo que estaba viendo este tema también, pero les hacía esta pregunta yo, miren. Yo en el Q1
tengo que hacer, al final de cuentas, el equipo de venta tiene que hacer el 29% de las ventas, ¿sí? Si en el Q1 no han hecho el 29.1% de las ventas o más, ya hay un delay, ya hay un gap, ¿ya? Entonces les decía, imagínense que hasta la fecha, ustedes tienen una meta de 2.35 y ustedes han vendido, pónganle que el 28% de eso, ¿no? Entonces, si ustedes han hecho el 28% en el Q1 de esta meta, ya relacionando este 28% de acá con esto, o sea, solo han hecho el 28%, entonces tienen un gap. ¿Por qué? Por estacionalidad, debieron de haber hecho ya el 29%. ¿Ya? Entonces, ustedes están como son como analistas comerciales, ¿verdad? Aquí, pues hay una alerta, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense que a veces los forecasts comerciales, los presupuestos comerciales, nuevamente están hechos como hockey stick, ¿no? O sea, se exige más hacia el final. Porque obviamente nadie quiere anunciar en el Q1 que no está cumpliendo el Q1, pero eso es a la externa, ¿verdad? Imagínense que hay reportería hacia algún país como central, pues no quieren decir, miren, no le pegué al Q1. Pero normalmente se hace un poco hockey stick. Pero en el interna, la interna, ustedes sí tienen que poder ver que no le están pegando a la estacionalidad, ¿ya? Entonces, si eso no pasa, pues hay un riesgo y hay que hacer cosas, porque es imposible, si yo sigo haciendo lo mismo, pues claramente no le voy a pegar a la meta, porque estoy haciendo el 28% cuando la estacionalidad dice que debió haber hecho el 29%, ¿ya? Sí queda claro ese análisis ahí, chicos, para no solo quedarnos con el forecast y ya, ¿no? Sino que ese es un análisis que ustedes pueden hacer. ¿Les suena? ¿Les parece que tiene sentido? ¿Sí se entienden? Sobre todo. Tiene un challenge, nuevamente, con una data bien simple, yo puedo hacer un análisis, ¿sí? Si empiezo a ver que el performance real, nuevamente, llega al 28% y yo estoy haciendo el 29%, pues entonces hay una alerta, ¿sí? Yo debería levantar una alerta, aunque el presupuesto esté hecho de forma diferente, porque a veces hay diferencias entre el presupuesto y el forecast, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto, ¿ya? Entonces, ahora ya está prácticamente la respuesta, ¿no? Vamos a detenernos un poquito en este valor de acá, en un segundo. En esto de acá nos vamos a detener en un segundito. Pero primero, nuevamente al final de la clase, veíamos este forecast en Excel. Para hacer este forecast en Excel, con esta información que yo tenía, ¿dónde estaba la información original que quería hacer? Lo único que ustedes tienen que hacer es convertirlo en fechas, ¿sí? Para hacer el análisis, para que Excel les haga su forecast, solo tienen que poner estos valores en fecha. Entonces recuérdense que aquí estaba como en el número, como en letra, febrero, enero y así. Entonces en vez de eso ustedes pongan 1,1, dependiendo de cómo han colocado el formato de fecha de su computadora. 1, 2, 2018, perdón. Y yo le puse 28. Entonces, si ustedes le dan dos valores y está bien colocado el formato de fecha, pues automáticamente él va a leer que son meses, ¿no? Y va a empezar a darle los valores. Después lo único que tienen que hacer nuevamente es seleccionar la información que quieren, trabajar, y después irse a datos, revisión, ¿sí? Aquí hay más información, por ahí creo que André me preguntaba como, mira, y para que no sea una cajita negra, ¿cómo lo saca? Pues bueno, ustedes pueden irse ahí y aquí les da como los inputs, ¿no? De qué es lo que está haciendo, ¿sí? Toda la documentación y qué tipo de crecimiento le está poniendo, algunos tips, cómo identifica la estacionalidad y así ustedes pueden documentarse ahí un poco más de cómo hacer por, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a hacer la previsión. Entonces, propósito final, aquí ustedes le pueden definir hasta dónde quieren llegar. Por ejemplo, en este caso, digamos, pongamos solo un mes, solo un año más. O sea, diciembre de 2025 es hasta donde yo quiero llegar. ¿Se alcanza a ver? Y aquí hay algunas opciones más, ¿verdad? Por ejemplo, pueden poner los intervalos donde quieren que queden, estacionalidad detectada automáticamente, fíjense. Eso está bueno porque
me ayuda a identificarlo. Si no, también la pueden poner como anual. Ustedes saben que es anual, pues fácil, también le ponen 12 meses. El intervalo de confianza es de 95%, a eso es a lo que se refiere con estas dos líneas que hace. Es como el intervalo de confianza. Ustedes le pueden poner menos, le pueden poner más exigente, 28, 98%, ¿no? Y eso va a ampliar las... Fíjense que es bien interesante. Vean lo que ocurre acá. Si yo le pongo menos, ¿verdad? Las curvas que están alrededor, vean que hace 3, se van a hacer más pequeñas. O sea, porque le estoy dando más confianza. Entonces, quiere decir que se puede equivocar en el 5%. Ahora, si yo me pongo exigente y le pongo el 98%, pues entonces hace la gráfica más amplia, porque eso quiere decir, bueno, si me está pidiendo que te pegue el 98% o el 99%, pues entonces tengo que hacer más altos, más anchos los rangos, porque obviamente eso pues va a permitir que tenga un valor más bajo y un valor más alto por cualquier cosa si se equivoca, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Si se entiende eso, y aquí vienen otros detalles como interpolación, promedio y tal. Entonces, nada, no pasa nada. Le damos aquí, incluir estadísticas de previsión, veamos, nunca le he puesto eso, a ver qué pasa, y le damos crear. Ahí están, ¿no? Y fíjense que le calcula un montón de cosas, todas las letras griegas aquí, ¿no? Alfa dice, ¿verdad? Que es como, nuevamente, lo que intenta hacer es como una correlación. Entonces aquí está su alfa, su beta, gamma, que ahí ya no sé qué es todo esto, pero y como el residuo que queda, ¿no? Y todo eso. Todas estas cosas estadísticas que ustedes ya habrán visto en la materia respectiva. Entonces, pues bueno, aquí ya les calculó el forecast. Este forecast tiene un 99% de confianza, por lo tanto van a haber valores un poco altos en la suma. Si yo saco cuánto suma cada mes, cada año, perdón, recuerden que nosotros ya teníamos un valor que era 2.35, entonces puedo comparar. Uno es 2.54 y 2.400. Es decir, ustedes les puede ir tan mal como el 1.692, ¿verdad? Es que esto sería que les fue horrible, pero puede pasar. O les fue demasiado bien, que es aquí, o les fue promedio, que es casi el valor que nosotros calculamos manualmente, ¿sí? Entonces, aquí es donde validamos también que nuestro forecast esté bueno, ¿no? Y si se fijan, ¿qué más les iba a decir aquí? Que esto sería como best case, ¿sí? Worst case, base o most likely, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén trabajando ustedes, algunas veces le llama likely. Entonces, ¿sí? ¿Les queda claro esta parte también? Como ya usando un poquito de herramientas. La otra semana vamos a ver ya otras herramientas también de ya como de hacer escenarios y de previsión también. Pero aquí hay uno, fácil, en Excel. No está tan mal. Si se fijan, nosotros lo hicimos manual y nos daba 2.35, aquí da 2.54. Por lo tanto, estamos bastante bien. ¿Sí? ¿Preguntas? Marce, Marce. Hola, mira, ¿podrías repetir qué herramienta usaste, porfa? Claro, por supuesto. Lo que usé fue básicamente me fui a la hoja base y la dejé como en formato de fechas y me voy a datos, ¿no se me sigue? Datos, previsión. No sé si no lo tienen instalado, creo que pueden irse a archivos y a opciones y aquí están los add-ons, complementos. Creo que hay uno que se llama complementos com y creo que ahí está análisis de datos. Aquí está, yo aquí también tengo Crystalball instalado y todo eso. Entonces, si no tenés la herramienta, si no, es simplemente agregar un complemento. Fácil.
Sí, sí, ya lo encontré. Gracias. Ah, ok. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. A la 1 cerramos el tema de forecast, a las 2, a las 3. Ok, bueno, listo, chicos. Ah, bueno, David, dime, David. Gerson, ¿podría volver a explicar, por favor, lo de las ventas, los porcentajes que se iban acumulando y al final se comparaban para ver si se había logrado el objetivo, digamos, o el promedio que se había conseguido hasta el momento? Ah, sí, claro. Vaya, imagínate que vos estás haciendo, hiciste tu forecast, ¿verdad? Y se lo diste al departamento de ventas y al departamento de finanzas y se hizo, ya con eso se hizo un presupuesto. Entonces, el forecast es este. Pero el presupuesto puede diferir. ¿Por qué? Y normalmente también se lo recomiendo, ¿verdad? Si ustedes están en venta, que no se pongan tan exigentes en el primer Q, ¿verdad? Porque imagínate vos sos el gerente de ventas y el primer Q no le pegás a la venta. Entonces, pues bueno, manda un poquito para adelante. Pero lo que sí les decía es que imagínense que su performance real, aquí, ¿verdad? Ya terminó marzo, ponele. Entonces, en el performance real, tú hiciste 28% de tu presupuesto, ¿sí? 28% del presupuesto hiciste. Y este es el histórico. Entonces, pues decir, miren, para el final de marzo teníamos que haber hecho el 29% y en el performance real solo hemos hecho el 28%. Por lo tanto, yo tengo un gap de 1.1, que si te fijas, David, si todo permanece constante, es decir, ceteris paribus, ¿con qué gap vas a terminar el presupuesto? ¿Ahí? ¿Oh? Si todo permanece constante, ¿sí? Si ya cerraste el mes y hiciste el 28%, listo, ya estuvo. Y todo lo demás lo mantenemos igualito. Al menos qué gap vas a tener en el año. Del 1.10%. Correcto, porque hiciste un 1.10% de gap en este primer Q. Entonces, si en adelante le pegas, ya, entonces vas a tener un gap de 1.1. Esto es una alerta porque obviamente tu equipo de ventas tiene que ponerse las pilas y remontar este 1.1, que puede ser difícil. Ahora, además de eso, y ya, por ejemplo, imagínense lo siguiente, cada vez hacemos un poquito más complejo el caso, pero según van saliendo las preguntas. Por eso les digo que pregunten para que hagamos más interesante la materia. Imagínate que ya cerró Q1 y cerraste así, ¿verdad? Ahora viene y llegamos a cerrando Q2, ¿sí? Cerramos Q2 y aquí viene y sumás, ¿no? Sumás vos y decís, bueno, tuve que haber hecho la mitad del año 56%. Pero venís y evaluás tu presupuesto y vos solo has hecho el 54%. Esto ya empieza a ser problemático porque aquí ya tu gap ya no es de 1.1, sino que es de 2.1. Vamos a hacerlo como gap mejor. Entonces, tu gap de 1.1 pasó a ser 2.2, 2.1. Entonces, esto ya empieza a ser problemático y ya no es la cosa. Este 2.1 ya es problemático porque déjame ver aquí porque se pone tanto decimos. Pone un montón de decimales, no encuentro el número relacional. Pero bueno, aquí está, 2.1, ¿sí? 2.1, aquí ya empieza a ser sistemático, chicos. Si ustedes ya empiezan a ver un trimestre y el otro trimestre que ya la cosa, en lugar de ir para arriba, se va abriendo, lo que tienen que hacer es un rolling forecast, ¿sí? Ya tienen que empezar a evaluar la base que hicieron de cómo le está yendo el performance, si hay algo más grave que está pasando, ¿ya? Porque ya llevan dos trimestres consecutivos en los que no le va pegando, ¿sí? Eso es igual que en las materias, pero pónganse a pensar, si ustedes dicen, imagínense, porque incluso que a algunos les pasó, y gracias a Dios es otra cosa. Ustedes hicieron el primer control y les fue mal, sacaron 6,
Después, pero después vienen en el segundo, en el parcial, en el segundo control, sacan 9. Eso es, obviamente, que van mejorando, ¿no? O sea, ya está. O sea, su nivel es más cercano al parcial que el control. Entonces, 9. Eso es su nivel. Entonces, no hay nada de qué preocuparse. Simplemente fue que un descuido o, ¿cómo se llama? No habían estudiado bien en el primer control. Y eso es todo. Pero, si ustedes ya van como sistemáticamente y sobre todo hacia abajo, pues entonces tienen que hacer una medida correctiva porque algo no está funcionando, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo mismo que aplica acá. Entonces, por eso es que uno estudia, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando ustedes estén trabajando, pues también parte de las situaciones que enfrentaron cuando estaban, incluso cómo estudiaban, cómo cambiaron sus hábitos y todo eso, pues son cosas que ustedes llevan al trabajo también y son lo que los van a hacer buenos gerentes, lo que los va a hacer buenos, o sea, en algún momento, porque no gerentes generales también, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Sí queda claro un poco, nuevamente a mí me gusta hablar un montón, no sé si me fui por las ramas, pero sí contesté tu pregunta, no sé. ¿David? ¿O te Sí, dejo con quedó más claro. preguntas? Gracias. Que sería mejor. O sea, si contesté tu pregunta estoy bien, y si te dejo con más preguntas, pues sería mucho mejor también. Sí, me quedó claro, Gerson. Gracias. Es que Vale. también mi duda era lo del performance real, si había una manera de verlo, ¿no? Pero es un hard No, no, number. no, yo me lo Es inventé. algo. Sí, Me lo inventé, me lo inventé. Me lo inventé. Me lo inventé. gracias. Entonces, ok, perfecto. Entonces, listo, cerramos el tema de forecast, creo que estamos todos claros, ¿no? Entonces, voy a tener la grabación.